Disculpen el desorden. Buenos días. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación a aquellos que han impulsado este evento, Edgardo Lander, como se dijo, Alexandra Santillana y muy especialmente la Fundación Rosa Luxemburgo, que es sin duda la organización que está impulsando estos debates a lo largo de América Latina, que efectivamente no son o no forman parte de los debates hegemónicos, ¿no? Yo quisiera hacer una presentación, Dayalet, perdón, ¿podemos pasar a la primera? Yo quisiera hacer la otra, por favor. Disculpen, no me llevo muy bien con el PowerPoint, pero me parecía que era, en todo caso, era mucho más pedagógico, didáctico hacerlo así. Yo quisiera hacer una presentación más bien general de lo que es el extractivismo y las resistencias sociales en América Latina. No soy una especialista en extractivismo petrolero, pero sí entiendo que es una temática o una cuestión que puede ser comprendida en un marco más general, y es en ese sentido que el aporte que quiero plantear acá se hace pertinente. En primer lugar, quisiera hacer una serie de aclaraciones que tienen que ver con el hecho de que efectivamente, ante la problemática que estamos enfrentando, esta exige una aproximación, podríamos decir, interdisciplinaria, que conjuga diferentes saberes, o que en todo caso propone la confluencia de saberes que vienen de la economía, de las llamadas ciencias duras, de las ciencias sociales, y sobre todo un enfoque mucho más centrado en la ecología política. Mi perspectiva, de alguna manera, lo que trata de hacer es mostrar esa confluencia entre historia de las ideas, sociología política y ecología política. Además, en ese sentido, una cuestión que me parece central y que Edgardo Lander ya también puso en agenda es subrayar y poner en evidencia cuáles son los imaginarios o las representaciones sociales que hay detrás de aquellas ideas como la de desarrollo, la de naturaleza, la de ambiente, etc. Una segunda cuestión que también quisiera subrayar es que la nuestra, en la medida que es una posición que plantea la articulación de estas tres temáticas, la del desarrollo, la del ambiente y la de la democracia, se coloca en una perspectiva crítica y casi marginal a lo que son hoy los debates en América Latina, puesto que criticamos de manera furibunda lo que es la perspectiva neodesarrollista liberal que encontramos expresada en numerosos países, pero también somos críticos del neodesarrollismo progresista que encontramos expresado plasmado en los gobiernos de izquierda, de centroizquierda o más o menos socialdemócratas. Lo nuestro es pensar desde la incomodidad, sabiendo que efectivamente la mayor parte de los gobiernos progresistas tienen en estos temas un punto ciego, una caja de Pandora a la cual no quieren abrir y que no están dispuestos a realizar un debate en profundidad acerca de estas problemáticas. La tercera cuestión, y con esto termino con las aclaraciones, es que evidentemente desarrollo y ambiente, la cuestión del desarrollo y la cuestión del ambiente están sumamente articuladas hoy en el mundo, no solo en América Latina, pero para nosotros también lo que pone en evidencia, digamos, o lo que está en juego, lo que se pone en jaque, es también la cuestión de la democracia. ¿Hasta dónde vamos a permitir un debate verdaderamente democrático sobre estas cuestiones y hasta dónde vamos a tomar también en cuenta la opinión o la demanda de democratización que viene de las poblaciones que resisten a la instalación o consolidación de un estilo de desarrollo extractivista? La próxima, por favor. En ese marco, nosotros solemos hablar de caracterizar la época actual como la del consenso de los commodities. Edgardo habló del consenso petrolero nacional, que puede ser efectivamente incluido en esto que llamamos el consenso de los commodities, que está basado precisamente en la extracción y la exportación de bienes primarios a gran escala desde los países de la periferia hacia los países más poderosos. Es decir, hemos asistido en los últimos 20, 30 años, pero quizás, digamos, con mucha más fuerza en los últimos 10 años, a una nueva división del trabajo que condena a América Latina
algo que históricamente ha venido siendo según los ciclos económicos, que es a la exportación de naturaleza, desdibujando o minimizando las consecuencias ambientales, sociales, políticas y culturales también, insisto, que tiene la implementación de estos modelos. En este sentido hablamos de consenso de los commodities porque está sentado en el hecho de que efectivamente es una etapa del boom del precio de las materias primas que engloba no solo el petróleo, sino también la megaminería y otras actividades que vamos a ver más adelante. El consenso de los commodities es algo más que un orden, podríamos decir, socioeconómico, implica una concepción productivista acerca del desarrollo, implica lo que decía yo, una aceptación de América Latina como exportadora de naturaleza, e instala un espacio de geometría variable en relación, por ejemplo, al Estado. Tal es así que el consenso de los commodities es menos un discurso único que una serie, podríamos decir, alude a una serie o instala un ámbito en el cual se dan sumas, grandes tensiones y ambivalencias, en el cual coexisten tanto representaciones, prácticas y discursos propios de la ideología neoliberal con aquellos del neodesarrollismo progresistas, sea en nombre del control estatal de la renta extractivista, sea en ese sentido implementando fuertes modelos de despojo, desposesión. Lo que tenemos en última instancia es la consolidación de modelos de ocupación territorial. Modelos de ocupación territorial que en ese sentido destruyen la economía preexistente, la reorientan para adaptarla a la consolidación de ese modelo, pero en última instancia también proceden en muchos casos sin el aval de las poblaciones, ¿no? Y buscan controlar no solo la producción, sino también la reproducción de la vida en esos territorios. Por eso, en ese sentido, decimos que impactan fuertemente en las formas de ciudadanía que se desarrollan posteriormente. La próxima, por favor. En América Latina, somos varios los investigadores, activistas que apelamos o acudimos a esta categoría, que es una categoría crítica, es una categoría descriptiva de extractivismo o neoextractivismo, que precisamente hace alusión a un estilo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales cada vez más escasos o agotables, pero también a la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos. Entonces, en ese sentido, abarca no solamente, por ejemplo, el extractivismo petrolero o el extractivismo minero, abarca la expansión de la frontera forestal, de la frontera energética, abarca también actividades tales como el agronegocio, que es algo tan expandido en América Latina, y cada vez más también la explotación, inclusive, que aparece como nuevo, incluye la explotación de los hidrocarburos no convencionales que se quiere instalar en América Latina. Una característica de lo que denominamos extractivismo o neoextractivismo es la gran escala. Esa creo que es la distintiva, porque efectivamente no estamos hablando ni de pequeños ni de medianos emprendimientos, sino de grandes emprendimientos, que por su envergadura lo que hacen es impactar fuertemente en la economía, impactar fuertemente en términos ambientales y por supuesto en términos culturales y sociales. Utilizan más agua, más energía y por supuesto intervienen más directamente en grandes extensiones de territorio. Entonces, creo yo, es una de las características fundamentales, así como efectivamente en la etapa actual estamos asistiendo, la misma CEPAL, que es bastante apologética, lo subraya, a una tendencia cada vez más marcada a la reprimarización de nuestras economías, ¿no? Es decir, exportación cada vez mayor de materias primas, algo que además, precisamente por la incorporación del nuevo gigante asiático, China, tiene un efecto aún más reprimarizador en nuestras economías, porque China, por ejemplo, interviene exigiendo en ese sentido un intercambio asimétrico de materias primas por productos, podríamos decir, industrializados. Lo que se pide es más petróleo, más soja, más minería. Y no lo olvidemos, en el caso de China, no es menor. En 1990, China representaba el 0,6% del comercio exterior total de América Latina. En 2009 ya representaba el 10%.
el 10%. Efectivamente, este efecto de reprimarización tiene que ver con la tendencia al monocultivo o a la monoproducción que atraviesa a todos los países latinoamericanos. Eso es lo que crea algo que efectivamente tiene una larga historia en América Latina, que son las economías de enclave o los enclaves de exportación, ¿no? Que efectivamente lo que crean son territorios sociodependientes del mercado internacional que no generan encadenamientos endógenos relevantes al interior de sus sociedades, sea a nivel local como regional. Efectivamente, hay figuras en ese sentido extremas del extractivismo que crean economías de enclave que son, por ejemplo, la de la mega minería, pero el petróleo, sin duda, sobre todo cuando está en manos de grandes transnacionales, está mucho más orientado a la consolidación de una economía de enclave. La última característica es la conflictividad. La conflictividad es algo inherente al modelo extractivo, y esto hay que tenerlo bien claro. Ha habido sin duda una explosión de conflictos socioambientales en los últimos 10 años. Pero esta conflictividad es inherente en tanto y en cuanto estos emprendimientos, insisto, se definen o se van configurando como un modelo de ocupación territorial que afecta enormemente la vida y la reproducción de la vida en esos territorios. La próxima, por favor. En ese plano, a mí me gustaría, antes de hablar de las resistencias, insistir en el tema o en la cuestión de los imaginarios o las representaciones que recorren América Latina acerca del desarrollo y la naturaleza. Voy a ser breve y más bien esquemática porque no hay tiempo para hacer énfasis en ello, pero me interesa porque particularmente considero que en América Latina, que la historia, inclusive no solo la historia política, sino el pensamiento latinoamericano, está recorrido por una obsesión por el desarrollo que se ha hecho explícito en clave de discurso industrialista, sobre todo a partir de los años 40 o 50, de la mano de los procesos de industrialización sustitutiva. Pero allá en el inicio, en los años 50, 60, la Comisión Económica de América Latina, que tenía un pensamiento mucho más crítico del que pueda tener o el que pueda exhibir ahora, en realidad criticaba, por ejemplo, la especialización de la economía centrada en la exportación de materias primas y hacía énfasis más bien en un discurso industrialista. Sin embargo, en ese pensamiento que trató de buscar las vías del desarrollo autónomo en América Latina, no había o no se había incorporado todavía, porque no aparecía en el centro de la agenda, la cuestión ambiental, ¿no? Que es algo que a partir de los años 70 comienza a recorrer América Latina, ¿no? Como uno de los temas con mayor espesor, podríamos decir, político-ideológico a partir de las resistencias. Sin embargo, hubo también críticas desde otras perspectivas. Un giro social que en los años 70 trató de mostrar que efectivamente, digamos, más allá del discurso, las prácticas de las prácticas desarrollistas en América Latina, se habían incrementado las brechas entre el norte y el sur, así como las desigualdades al interior de nuestros países. Es decir, que había una enorme deuda social, más allá del discurso desarrollista imperante. Pero es sin duda desde el paradigma ambiental que comienzan, digamos, a erosionarse la capacidad omnicomprensiva de este concepto límite que es el desarrollo en América Latina, en tanto y en cuanto es un paradigma que critica la idea de modernización y de modernidad. Este paradigma también, de alguna manera, se entrecruza con aquellas denuncias que desde las poblaciones indígenas señalan el carácter monocultural y destructivo de esta visión hegemónica del desarrollo basada en la idea de productividad y del crecimiento como un fin en sí mismo. Sin embargo, en esa época, ustedes recordarán que ya tiene varias décadas de existencia, se acuñó el concepto de desarrollo sustentable, que fue inicialmente un concepto que tenía una capacidad de interpelación disruptiva, podríamos decir, un concepto que en el origen tenía, digamos, conllevaba un horizonte emancipatorio, pero este concepto, tan disruptivo en el origen como tantos otros, aquí y en otras latitudes, fue bastardeado y vampirizado por las grandes corporaciones que hoy lo utilizan para legitimar la implementación de proyectos, de diferentes proyectos extractivos.
En ese marco también nosotros queremos incluir o hacer una mención dentro del pensamiento latinoamericano a la crítica postestructuralista que tiene, por ejemplo, a Escobar como uno de sus representantes, que buscó precisamente señalar los límites de esta visión hegemónica del desarrollo, haciendo, o mejor dicho, sin buscar postular una alternativa al desarrollo, sino más bien tratando de desmontar o mostrar lo que en términos de discurso de poder hay detrás de esta noción hegemónica y productivista de desarrollo que poco tiene en cuenta las voces de las poblaciones. En ese sentido, quizás lo más preocupante es señalar que si bien esta noción ha sido recurrentemente criticada, se han mostrado sus limitaciones en nombre del paradigma ambiental, podríamos decir de visiones indigenistas, de críticas más político-ideológicas, esta noción retorna constantemente, tiene una capacidad de resiliencia enorme, ¿no?, para apropiarse de conceptos más o menos disruptivos y seguir adelante y constituirse nuevamente en una suerte de gran relato homogeneizador que ahora no viene de la mano de un discurso industrialista, sino más bien de una práctica claramente extractivista basada en la extracción y exportación de materias primas a gran escala. Para cerrar este punto, una cuestión fundamental también a señalar es que en el marco del pensamiento latinoamericano, las izquierdas, sea la izquierda anticapitalista como la izquierda más nacional, popular o más identificada con distintas formas de populismo desarrollista, han sido bastante insensibles a la cuestión ambiental, por decirlo de una manera generosa. En realidad, este ha sido un punto ciego dentro de sus visiones o paradigmas, porque en realidad el pensamiento de izquierda latinoamericana atravesado por esta impronta productivista y esta obsesión del desarrollo. Más aún, gran parte de la izquierda latinoamericana todavía busca hacer una apuesta fuerte al desarrollo concebido como la mera expansión de las fuerzas productivas, desdibujando y minimizando lo que en términos de lucha de clases y de agudización del conflicto está por debajo de ese proceso. Así que ahí tenemos un gran problema, porque no es extraño, o mejor dicho, es cada vez más común encontrar en los discursos de los gobiernos progresistas una fuerte estigmatización al discurso ambientalista, considerándolo como un discurso exógeno, o estigmatizando a los ambientalistas como fuerzas fundamentalistas que rechazan todo tipo de desarrollo y que no tienen posturas alternativas. En realidad, esto tiene que ver, insisto, con estos puntos ciegos que no están dispuestos a debatir ni a desmontar, digamos, en sus bases, desde sus bases, gran parte del discurso desarrollista. ¿Por qué? Porque en definitiva aceptan con pasividad el lugar que históricamente la División Internacional del Trabajo le ha asignado a América Latina, que es la de proveedor de materias primas. Ahora lo hacen en nombre del discurso de las ventajas comparativas, pero en definitiva, digamos, lo que están señalando es que se constituyen como tal, o siguen constituyéndose como economías adaptativas a los ciclos de la economía que impone precisamente la División Internacional del Trabajo. La próxima, por favor. Dos cositas sobre esto, porque me parece que también es fundamental, que cuando hablamos de imaginario del desarrollo tenemos que hacer énfasis en la imagen o la idea de naturaleza que recorre al pensamiento y la política latinoamericana, porque en realidad no solo tenemos una visión eurocéntrica que implica aceptar la naturaleza desde una visión instrumental, como capital o como mera canasta de recursos. No, hay un plus latinoamericano que tiene que ver con esta idea de que América Latina es el lugar por excelencia de los grandes recursos naturales, que recorre desde el imaginario político al literario, que de alguna manera sintetizó el naturalista, el gran científico Humboldt, el científico alemán. Hay un bello libro de María Luisa Prat que se llama Ojos Imperiales y que retoma precisamente este tema, ¿no?, señalando que Humboldt en sus recorridos por la naturaleza, por el continente latinoamericano, en el siglo XIX, señaló precisamente este carácter desmesurado y extraordinario de la naturaleza latinoamericana, ¿no?,
América Latina como ese espacio primordial y, digamos, dio lugar de alguna manera al origen de ese discurso centrado en la abundancia, en la inocencia, en la posibilidad de acumulación infinita. Había tres imágenes muy claras de esa naturaleza desmesurada, que son las selvas, las montañas y los llanos. Ese es el trípode sobre el cual se asienta ese imaginario de la naturaleza americana como una desmesura. René Zavaleta, un pensador boliviano, habló del mito del excedente ya en los años 80. Esto es, decía que todo latinoamericano lleva en su seno una visión eldoradista de la naturaleza, que tiene que ver con el hecho de que cuando se descubre un recurso, un nuevo recurso natural, que es considerado estratégico en función del ciclo económico, se cree que rápidamente podrá alcanzarse las vías del desarrollo y acortarse las distancias entre el norte y el sur. El excedente como magia, ¿no? El estado mágico, hablaba también Fernando Coronil, venezolano, ¿no? Ustedes conocen bien, cuando hacía referencia a esto. Pero esta visión eldoradista, digamos, recorre a toda América Latina y en el fondo habla de la abundancia y de sus ventajas. La maldición de la abundancia es otro de los discursos que también, digamos, atraviesa las prácticas y los discursos, los imaginarios, ¿no? La maldición de la abundancia, Alberto Acosta, el economista ecuatoriano, ha desarrollado en profundidad esta temática, precisamente para señalar esta extraña paradoja que indica que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales y que precisamente la tendencia a la monoproducción lo que hace es tergiversar nuestras propias estructuras económicas, instalando nuevos nichos de desigualdad y reprimarizando nuestras economías. La próxima, por favor. Yo creo que efectivamente este cruce entre la obsesión del desarrollo y esta imagen de la naturaleza desmesurada, de la naturaleza como lugar inagotable, está en la base, ¿no?, de muchos de los discursos y las prácticas de nuestros gobernantes, pero también nutren el pensamiento de muchos intelectuales y también de las propias organizaciones que, aún cuestionando el imaginario, digamos, desarrollista, nunca logran salir del todo de él, en la medida en que esto forma parte de sus representaciones claves acerca inclusive del futuro. Aún así, de lo que me toca hablar es de las resistencias, porque efectivamente en América Latina hay hoy en día numerosas resistencias, se han reconfigurado, podríamos decir, las resistencias, tales así que hay una nueva cartografía de las luchas, centradas sobre todo en, podríamos decir, los conflictos socioambientales. Enrique Leff hace varios años ya hablaba del proceso de ambientalización de las luchas en América Latina, que tenía como protagonistas a los pueblos indígenas y campesinos. En realidad hay que generalizar esta noción, porque no son solo los pueblos campesinos e indígenas, son pequeñas y medianas localidades que atraviesan en ese sentido de manera central a todas las clases sociales, a todas las etnias, involucran los destinos de poblaciones enteras, lo cual hace que efectivamente sean muchas las resistencias y muy variadas sus expresiones. Pero bueno, hablamos en ese sentido de la centralidad cada vez mayor de los conflictos socioambientales, definiendo a estos por, digamos, la lucha que hay por el control del acceso a lo que llamamos bienes naturales, pero que muchos hablan o denominan recursos naturales, la biodiversidad, el ambiente, y que supone, en ese sentido, criterios enfrentados entre sí, esto es, lenguajes de valoración, sobre todo acerca del territorio, e intereses divergentes entre sí. Y una tercera característica de los conflictos socioambientales es, nunca hay que olvidarlo, la gran asimetría que se instala en el marco de estas luchas. Porque en general a lo que asistimos es a la oposición entre poblaciones, organizaciones que cuestionan el estilo de desarrollo extractivistas en alguna de sus formas, contra grandes corporaciones, ¿no?, transnacionales o grandes actores nacionales y en alianza con gobiernos nacionales y gobiernos provinciales. En algunos países uno puede encontrar, por ejemplo en Bolivia y en alguna medida en Perú,
que hay pequeños conflictos, por ejemplo, que reenvían a la cuestión de la pequeña y mediana minería y que enfrentan a distintos pobladores. Esos son conflictos económicos, no son conflictos socioambientales. Los conflictos socioambientales están y se inscriben en esa lógica de gran asimetría entre actores locales y actores de proyección nacional y global. Esto no debemos olvidarlo porque efectivamente la criminalización de las luchas y las fuertes represiones a las que asistimos en América Latina son una consecuencia de ese proceso de encapsulamiento en lo local y de esa gran asimetría de las luchas. Ahora bien, estas resistencias sociales involucran numerosos sujetos y organizaciones. Esto es, no involucran solamente lo que denominamos de manera tradicional movimientos sociales, ¿no? Y que incluyen también las organizaciones campesinas e indígenas y movimientos socioambientales urbanos o rurales, sino que incluyen un espacio cada vez más amplio en el cual encontramos colectivos culturales, ONGs ambientalistas que tienen una lógica de movimientos sociales. Eso encontramos mucho en América Latina. Está presente aquí Acción Ecológica, que tiene un gran protagonismo en estas luchas en Ecuador. Los jóvenes y las mujeres cumplen un rol crucial y cada vez más intelectuales y expertos están involucrados en esta lucha. Esto no me parece un tema menor porque efectivamente los conflictos socioambientales requieren la generación de un saber experto, pero de un saber experto independiente de los grandes poderes económicos y políticos. Y ese saber experto independiente es el que provee intelectuales y expertos acoplados o articulados con las organizaciones y movimientos sociales. Porque efectivamente una de las características fundamentales es esa articulación entre saber experto y saberes locales. La revalorización de esos saberes vernáculos que están orientados hacia el cuidado del ambiente. Hoy podríamos decir que efectivamente en América Latina hay un diagnóstico común. Cuando hablo de extractivismo, esto forma parte de ese diagnóstico que va más allá de las características locales de los conflictos. Las organizaciones y movimientos, la dinámica misma de las luchas hace que incorporen nuevos temas a su plataforma discursiva. Por supuesto que otra de las cuestiones fundamentales es que estos conflictos que aparecen expresados en numerosas organizaciones y redes en América Latina. Yo enuncio nada más, porque sería muy exhaustivo hacerlo, digamos, hacer una lista. La CONACAMI, el GRUFIDES, AIDESEP en el Perú, la Unión de Asambleas Ciudadanas en Argentina, que está más ligada a la megaminería, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en México, que ahí articula no solo las luchas ligadas a las mega represas y también a la mega minería, sino también a lo que se denomina las urbanizaciones salvajes, Acción Ecológica de Ecuador, pero también redes como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros, que está haciendo un relevamiento central de estos conflictos. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en Chile, que tiene ya una larga historia en un país que tiene una fuerte tradición minera. Bolivia, que es uno de los escenarios más ambivalentes, más paradójicos que encontramos, tiene organizaciones, además las organizaciones indígenas, organizaciones ambientalistas fuertemente instaladas como el IDEMA, que es la Liga del Medio Ambiente, de Defensa del Medio Ambiente, y el FOGOMAD, el Foro Boliviano del Medio Ambiente y Desarrollo, así como encontramos redes y coordinaciones a nivel latinoamericano como la CAOI, la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas, que hoy está apostando a la idea de crear un tribunal de delitos que juzgue los delitos ambientales. Pero sin duda lo que todas estas organizaciones muestran, más allá de las diferencias y de los niveles de acción en los cuales se instalan, sea local, sea en el nivel de las coordinaciones nacional o regional, sin duda estas organizaciones presentan un nuevo lenguaje sobre la territorialidad. Porque efectivamente a lo que asistimos o lo que muestran estos conflictos es una disputa acerca de la concepción en torno al territorio. Y en ese sentido hay un acoplamiento entre la territorialidad o la visión que de la territorialidad ofrecen las grandes empresas, sean nacionales o transnacionales, y los estados, que es una territorialidad fundada en una visión eficientista, productivista, una territorialidad que en última instancia, ¿no?, a lo que apunta es a valorizar
en términos de capital los bienes que se encuentran dentro de ese territorio y a instalar, digamos, zonas de sacrificio en nombre de esta valorización, sea que se haga en nombre del control estatal de la renta, como les decía, o que impliquen un despojo liso y llano de las poblaciones. Son, lo que se van configurando en América Latina son territorios sacrificables, ¿no?, desde el punto de vista del capital, que son considerados como territorios socialmente vaciables, con el fin de poner bajo control una porción de los bienes naturales. Es contra esa visión eficientista y sacrificial de los territorios, que muchas veces devalúan la propia riqueza o la propia posibilidad de desarrollar otras economías en esos territorios, contra esa visión que surge un nuevo lenguaje de la valoración de esos territorios que en contraposición a estas territorialidades excluyentes. La próxima, por favor. En ese sentido, nosotros hablamos de que una de las tendencias que recorren las luchas en América Latina expresan lo que denominamos como giro ecoterritorial. ¿Por qué giro ecoterritorial? Porque en definitiva estamos asistiendo a un cruce innovador entre un lenguaje ambientalista que ha costado instalarse en América Latina, pero también con esos elementos más que tienen que ver con una visión territorial, con una visión comunitaria y hasta indígena del territorio. Es este cruce innovador y rico que hoy en día como tendencia se perfila en las luchas latinoamericanas y que va construyendo marcos de inteligibilidad de la acción, un diagnóstico común y produce también una subjetividad colectiva común en torno a estos temas. También se van construyendo tópicos, ¿no? Se les va dando espesor a tópicos que son sumamente críticos pero también propositivos y que las organizaciones buscan instalar en la agenda pública nacional. Y entre ellos, 4 de los que consideramos fundamentales son el tópico de los bienes comunes, el de la justicia ambiental, el de los derechos de la naturaleza y el del buen vivir. Voy a hablar simplemente de manera muy breve de estos, porque quisiera hablar de los conflictos. El de los bienes comunes, creo yo, es uno de los tópicos más amplios y con mayor capacidad de universalización de las luchas, porque efectivamente, y el tema no es menor, las organizaciones, los movimientos insisten, estos son bienes naturales, no son commodities, no son mercantilizables, pero tampoco son exclusivamente recursos naturales estratégicos, son bienes comunes. Eso implica otra visión, implica poner el acento precisamente en esos bienes que garantiza la vida y la reproducción de la vida en los territorios. Y eso va asociado a una visión del territorio, como decía yo antes, disruptiva, sea que se acople con la idea del territorio ancestral o se acople con la idea del territorio heredado o territorio elegido. La noción de bienes comunes, que además en países europeos tiene también, lo común tiene sin duda desarrollos bien complejos, creo yo que es una de las más ricas que atraviesa estas luchas, si bien aparece muy ligado a las prácticas concretas y aparece mucho menos teorizada, inclusive en el marco del pensamiento latinoamericano. La noción de justicia ambiental también recorre, y es bueno decirlo, que recorre estas luchas y lo acopla al lenguaje o al paradigma de los derechos humanos. No es menor, ¿no? Porque efectivamente es un momento muy paradójico en América Latina, porque estamos asistiendo a una expansión de las fronteras del derecho, en tanto y en cuanto se incorporan a nuestras constituciones normativas de la legislación internacional, como la Convención 169 de la OIT o la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de 2007, es decir, se reconocen los derechos colectivos y los derechos territoriales de las poblaciones indígenas. Hay nuevas normativas ambientales que implican pensar, por ejemplo, la validez del principio de prevención, del principio de precaución, ¿no?, para aplicar a estos emprendimientos. Pero efectivamente, la contracara de este proceso es la desposesión de los territorios. La noción de justicia ambiental va ligada, digamos, a este paradigma de los derechos humanos e implica una visión más global también de la noción misma de justicia, que busca vincularse también a la cuestión social, a la cuestión de género, a la cuestión étnica.
La noción de derecho a la naturaleza, aquí se nombró ya, efectivamente es un tópico que ha sido incluido por primera vez en la legislación, en la Constitución de Ecuador, que encuentra efectivamente una teorización hoy en día en América Latina, pero es cierto que es mucho menos retomada, o no es en todo caso el tópico central por excelencia que encontramos en los discursos y las prácticas contrahegemónicas. Es todavía, digamos, un tema de debate al interior mismo de los, digamos, de los movimientos sociales, si consideramos a la naturaleza o no sujeto de derecho. Y la noción de buen vivir es sin duda una de las que ha tenido mayor capacidad de irradiación o de resonancia en el pensamiento latinoamericano, porque además es una noción gestada en América Latina, muy ligada a las matrices andinas. Es en Ecuador, convengamos, y en Bolivia, donde efectivamente se están dando discusiones más de fondo acerca de el buen vivir y los diferentes discursos, porque efectivamente no hay una única visión sobre el buen vivir, ¿no? Los diferentes discursos y prácticas o las diferentes visiones de la sociedad que nutriría este tópico, que también, como otros, como el de sustentabilidad, ¿no?, es un tópico fácilmente vampirizable, vaciable, ¿no?, por los diferentes gobiernos, sobre todo de parte de aquellos gobiernos como el Ecuador y el boliviano, que primero se comprometieron a llevar a cabo, digamos, a consolidar otro modelo de desarrollo en nombre del buen vivir, pero que hoy en día aceptaron de manera mucho más pasiva y acrítica el discurso de las ventajas comparativas del consenso de los commodities, y entonces se enfrentan y demonizan a los movimientos o a las organizaciones socioambientales. El próximo, por favor. Miren, ya que como venía un evento donde se habla de extractivismo petrolero, yo quería hacer mención solo a algunos casos de conflicto que han sido como casos testigos en América Latina. Y estos tres primeros tienen que ver efectivamente con el petróleo. Aquí seguramente Esperanza Martínez de Ecuador podría hablar mucho del caso de Chevron y Texaco, Chevron Texaco en Ecuador, cuya concesión duró como 26 años, entre 1964 y 1990, en la Amazonía ecuatoriana, y que tuvo un fuerte impacto sobre el entorno, sobre las especies, algo que provocó desplazamiento de poblaciones indígenas de sus territorios ancestrales, pero que tuvo que ver no solo con malas prácticas extractivistas, sino que en general estas son las prácticas que utilizan gran parte de las empresas extractivistas en América Latina, como es el de arrojar las aguas de formación y contaminar suelos y ríos, que es lo que hizo la empresa Chevron Texaco. Hago referencia a esto porque efectivamente a comienzos de 2011, luego de la denuncia y de la entrada en litigio de este conflicto, a partir de 1993, la denuncia recorrió las cortes estadounidenses y finalmente fue la corte ecuatoriana la que produjo una sentencia que obliga a pagar 9.500 millones de dólares al Frente de Defensa de la Amazonía, a la empresa Chevron Texaco, al Frente de Defensa de la Amazonía, o el doble si no se disculpaba públicamente. De manera más reciente, en septiembre del 2012, los quichuas de Sarayaku, que se opusieron a la acción de explotación que estaba realizando una petrolera argentina, CGC, la Compañía General de Combustibles, en asociación con una empresa norteamericana. El juicio fue contra el Estado ecuatoriano y en septiembre de 2012 hubo un resultado luego de casi una década de litigio. Ya en 2010 se había cancelado la concesión a la petrolera y ahora la Corte ordenó efectivamente una indemnización, así como también ordenó retirar los explosivos instalados en los territorios originarios. El último tiene que ver con un conflicto petrolero en la Patagonia, que hay muchos. La Patagonia argentina, sobre todo, es petrolera y hay una cantidad de pasivos ambientales que hasta el día de hoy no han sido ni siquiera contabilizados. Y hay un conflicto que tiene varias décadas ya, en Loma de la Lata, en la provincia del norte de la Patagonia, en Neuquén, que estaba en manos de Repsol,
y que efectivamente implicó la contaminación de las aguas y tuvo un impacto también en la salud de 2 comunidades mapuches. Las comunidades mapuches son fuertemente criminalizadas, no solo en Chile, sino también en Argentina, y fue a través de una serie de bloqueos a la empresa que gracias a eso pudieron llevar finalmente al litigio a Repsol, YPF, y luego de un estudio que hizo también una organización alemana, se logró comprobar los efectos contaminantes que la actividad petrolera había conllevado en los propios cuerpos de la población mapuche. La justicia ordenó varias cuestiones, ordenó que proveyera de agua, ordenó respetar los territorios originales y pagar una suma bastante irrisoria, pero todavía está en litigio o hay de por medio un juicio millonario en ese caso. La próxima, por favor. Hay conflictos socioambientales que han sido también casos testigos en América Latina, fuera de la temática del petróleo, como por ejemplo en 2009 la masacre de Bagua en el Perú, que fue algo que tuvo mucho impacto y resonancia en América Latina, porque efectivamente en ese entonces era Alan García el presidente del Perú, y el presidente del Perú, en nombre del TLC que estaba por firmar por Estados Unidos, decretó, o mejor dicho, sancionó una serie de decretos legislativos que implicaban la expansión de la frontera petrolera, energética y forestal y minera en la zona de la Amazonía, sin consultar siquiera, esto es, sin respetar el derecho de consulta que implica el respeto de la legislación internacional y nacional. Eso generó un fuerte conflicto que el 5 de junio de 2009 produjo una masacre sobre todo de las organizaciones lideradas por AIDESER, la Asociación Interétnica por el Desarrollo Sustentable de la Selva Peruana, numerosas víctimas, algo que tuvo fuerte efecto también internacional y que implicó que Alan García retirara sobre todo los decretos de ley que implicaban el no respeto del derecho de consulta y de los derechos territoriales de las propias organizaciones indígenas. El otro conflicto, el del TICNIS, en el caso de Bolivia. Es muy interesante el conflicto del TICNIS porque pone de relieve, o pone negro sobre blanco, precisamente, cuál es la política que hoy busca llevar a cabo el gobierno boliviano, más allá del discurso de defensa de la madre tierra que en los distintos foros internacionales ha desarrollado o ha sostenido el gobierno de Evo Morales, que ha sido uno de los más interesantes, sin duda, en términos, digamos, políticos y sociales. Un gobierno que prometió consolidar un modelo de desarrollo diferente, pero que ha quedado sin duda atrapado, ¿no?, en este imaginario extractivista que forma parte casi del ADN, ¿no?, de Bolivia, que para el caso de Bolivia no está ligado al petróleo como en el caso de Venezuela, sino que está ligado a la minería. Bueno, el caso es que una vez que efectivamente las resistencias al interior de Bolivia, sobre todo que provenían de la media luna, fueron controladas, el gobierno, encabezado por Evo Morales, viene sosteniendo un discurso en torno al gran salto industrial que conlleva la realización de grandes emprendimientos extractivistas. Uno de ellos tiene que ver con la carretera que atraviesa el territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Secure, que en realidad sería la puerta de entrada a otros proyectos extractivistas y que ha sido fuertemente cuestionada por las poblaciones y que ahora ha conllevado la realización de un proceso de consulta muy complejo al interior de ese territorio. Y el último nada más. El último tiene que ver con el país más extractivista también en ese sentido de América Latina, y uno de los países más extractivistas es Brasil. Brasil, pese a que efectivamente tiene una estructura económica diversificada, por ejemplo, es el país minero por excelencia y el país de la construcción de las mega represas. Hoy en día hay una fuerte resistencia por la construcción de una de las represas más grandes del mundo, que es la represa de Belo Monte, que implicaría el desplazamiento de 40.000 personas, todas ellas poblaciones originarias. Y aunque el Ministerio Público brasileño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han ordenado que se suspenda esta construcción
en tanto y en cuanto no se han respetado los derechos de consulta de los pueblos indígenas, se sigue adelante con la construcción de la misma y sin duda estamos muy cerca de que se consolide una estrategia de militarización del territorio. La próxima, por favor. Hay otra cuestión, una cuestión central cuando hacemos referencia a los conflictos socioambientales es que entre los conflictos socioambientales centrales que encontramos hoy en América Latina, sin duda, el avance de la megaminería, ¿no?, está como en el centro de esa cartografía de conflictos. Hay aquí simplemente algunos datos para que ustedes tengan en cuenta, datos actualizados del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Miren, 161 conflictos mineros que involucran a 173 proyectos y 212 comunidades afectadas. La megaminería es una suerte de figura extrema en el extractivismo, no solo en términos de devastación y corrosión institucional, sino de saqueo económico y de expropiación, y de depredación ambiental. A la cabeza se encuentra Perú, sin duda. Argentina, Chile, Brasil, Colombia son los países que le siguen. El año 2012 ha sido un año terrible que implicaba un gran avance en la megaminería, fuertes represiones, hubo más de 15 muertos en Perú que están relacionados casi todos con la oposición al proyecto Conga en Cajamarca, que implicaría el secamiento o el vaciamiento de 4 lagunas, pero también ha habido muertos en Panamá, en México y fuertes represiones en Argentina, en distintas provincias. Y lo que se viene es efectivamente la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Por si algo faltaba en América Latina, ahora está llegando eso, de la mano también de una visión eldoradista, de un discurso, digamos, en ese sentido centrado en la ilusión desarrollista, que sobre todo en Argentina tiene lugar. Argentina es el país que tiene una de las reservas más grandes en América Latina de hidrocarburos no convencionales, que se extraen por una metodología que es la de la fracturación hidráulica, que implica contaminación también y aplicación de sustancias químicas, contaminación de agua subterránea, pero también a través de los grandes piletones en donde se arrojan los desechos. En Argentina ya hay problemas, toda la Patagonia sacrificada ya, o en vista de ser sacrificada precisamente en nombre de la expansión, de la explotación del gas no convencional, que ha sido prohibido en países como Francia y en Bulgaria, ¿no?, en nombre también de la aplicación del principio precautorio. Hay varios países en Europa que están planificando hacer una moratoria, y en Estados Unidos en casos de contaminación en el estado de Pensilvania, que muestran la insustentabilidad de este tipo de explotación. Y los otros países que tienen reservas de gas no convencional, el shale gas, son también México y Brasil. La próxima. Estos son fotos, esto es el proyecto Conga, es una de las fotos más bellas que se han visto alrededor, la población alrededor de una de las lagunas que se intenta vaciar. La próxima, por favor. Estos son una tribu indígena que se opone al proyecto de Peromonte, ahí en Brasil, en una rogativa para lograr detener la construcción de la mega represa. La próxima. Esta es la consigna que recorre las luchas contra la megaminería en toda América Latina. La defensa del agua como bien común, el agua vale más que el oro. La próxima. Una cuestión también que me parecía interesante subrayar tiene que ver con la cuestión o el rol de la justicia global, porque efectivamente ustedes saben que muchos de estos conflictos no ingresan a la órbita de la justicia nacional, sino que se dirimen en la justicia internacional. Y en ese sentido, en los últimos tiempos ha habido en América Latina muchos conflictos que han enfrentado también en ese sentido a los gobiernos nacionales con los actores, los grandes actores transnacionales. Y es el CIADI, sobre todo, uno de los organismos propios o que pertenecen al Banco Mundial, el que regula las relaciones
entre los intereses de las empresas y las demandas de los gobiernos y las comunidades. El CIADI es la instancia decisoria y varios de los países latinoamericanos están ahí, creo que salvo Brasil y creo que Bolivia había buscado salir del CIADI. Solo quería mostrar las estadísticas porque son realmente muy alarmantes. Fíjense que en 2011 había 137 casos pendientes, 43 de los cuales tenían que ver con el desarrollo de alguna industria extractiva, 14 de ellos con el petróleo, 10 con el gas, 14 con minerales y 5 que mezclan o que combinan, petróleo y gas, y que el 58% de esos conflictos están localizados o tienen que ver con gobiernos latinoamericanos. Y el dato no menor es que 16 de estos conflictos, o de estos litigios, mejor dicho, han sido presentados en los últimos 2 años. Es decir, las demandas de las corporaciones transnacionales están focalizadas en los gobiernos latinoamericanos, pese a que América Latina representa solo el 10% de los miembros del CIADI en un conjunto de 157 gobiernos que lo conforman. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya 3 minutos. Bueno, solo para terminar, la próxima. De eso hemos hablado, la criminalización. Solo para terminar, quería subrayar que efectivamente asistimos a la emergencia de un nuevo lenguaje común, una nueva gramática de las luchas, que da cuenta de esto, el surgimiento de una subjetividad común en América Latina, donde categorías críticas como extractivismo aparecen en el lenguaje, pero también hay categorías, horizontes, como la de buen vivir, justicia ambiental, post-extractivismo, transición, que cada vez más recorren el lenguaje. Hay obstáculos, ¿no?, sin dudas, en estas luchas. La impronta del imaginario desarrollista y esta imagen de la naturaleza como lugar, de la naturaleza americana como lugar por excelencia de los grandes recursos naturales, juega un rol fundamental, pero sin duda otro de los grandes problemas fundamentales, y cierro con esto, es que estos grandes emprendimientos están situados en las zonas llamadas marginales o en las pequeñas y medianas localidades alejadas de las grandes ciudades, con lo cual en América Latina se ha operado como una nueva desconexión entre las luchas socioterritoriales y las luchas urbanas, las de las grandes ciudades. Una desconexión que alimenta aún más la incomprensión que hay entre el movimiento sindical, por ejemplo, y los movimientos socioambientales hoy en día. Ese es sin duda uno de los grandes desafíos de los cuales debemos dar cuenta para no alimentar más aún esta desconexión que sin duda favorece a la consolidación del modelo